tu corazón. Tienes con nosotros la mejor programación. Hablamos de Cristo porque somos una nación. Territorio es tu canal, canal de esperanza, tu canal de bendición. Territorio es tu canal amigo, el canal de Jesucristo. Gloria al Señor. Dios les bendiga a esta hora del día, reconociendo que somos sus hijos, reconociendo de que el Señor tiene el poder absoluto, tiene la dirección, tiene el control de nuestras vidas. Bienvenidos a todos nuestros televidentes, a nuestros hermanos que nos sintonizan a esta hora a través del canal 78 de TV Norte, a través del canal de YouTube, a través de la plataforma web www.canalterritorio.org. Dios les bendiga, para mí es un enorme placer poder acompañarles nuevamente. Mi nombre es John Jairo Morales Navarro, pastor principal de la iglesia Vino Nuevo, IBN, una casa para todos. En esta hora queremos decirle al Dios Todopoderoso que nos rendimos delante de Él, reconociendo su señorío, reconociendo su poder, reconociendo su autoridad, y que en esta hora Él pueda bendecirnos a través de la presencia de su Santo Espíritu, que fue derramado sobre toda carne para traer libertad a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta hora es tiempo de regocijo, es tiempo de deleitarnos, es tiempo de gozarnos, de entender que somos hijos de Dios. Y lo más importante, que tú te puedas creer un hijo de Dios. Porque muchas veces mencionamos a nuestro Dios y lo creemos como inalcanzable. Dios es nuestro Padre, y como nuestro Padre tiene un cuidado maravilloso para ti y para mí. Aquí en este programa que hablamos de oportunidad, Dios tiene oportunidades para nosotros, oportunidades para servirle, oportunidades para entender que fuimos puestos en este mundo con un propósito especial de establecer lo que el Señor desea, su reino, de establecer la palabra de Dios, de establecer a través de un testimonio genuino y verdadero que Cristo cambia vida, que Cristo es la solución para resolver conflictos, para resolver tribulaciones, para resolver problemas, para derribar gigantes, pero sobre todo, y quiero que lo puedas tener en cuenta, es el que puede traer salvación a nuestras vidas. En las Escrituras nos muestra mucha gente que fue a buscar favores, ¿cierto? Mucha gente fue a buscar favores de salud, favores de restauración, y el Señor les obró el milagro de salvación. Y a través de ese milagro de salvación vino lo que ellos estaban buscando. ¿Sabes que el Señor está interesado en que tú y yo podamos ser salvos? El Señor quiere revelar su Santo Espíritu para traer salvación, porque es el deseo más grande. Cielo y tierra pasará, pero su palabra jamás pasará. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dice la Escritura que en Él no hay sombra de variación alguna. Y el fin del Señor es que nosotros un día podamos compartir con Él por toda la eternidad, alabándole y glorificando su santo nombre. Pero Él desea que mientras estemos aquí en la tierra, nosotros podamos estar en victoria. Y aún si se levanta el gigante, tener la autoridad en Cristo Jesús para salir adelante, para avanzar, para derribar todo obstáculo. Porque el Señor desea que sus hijos estén en bendición. Y cuando te hablo en bendición, no es que pueden pasar circunstancias difíciles, pueden pasar circunstancias que para nuestra vida no parecen tan buenas, pero como la Escritura dice que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien, así que todo lo que el Señor presenta al frente de nosotros es una oportunidad para creerle y una oportunidad para crecer en Él. Así que Dios es bueno y siempre nos da oportunidades. Yo quiero que me puedas acompañar en Juan capítulo 6, es un capítulo que tú y yo hemos compartido, que hemos leído, que hemos estudiado y que hemos escuchado infinidades de veces. Dice la Escritura, bajo la obediencia del Dios Todopoderoso, y Él, nuestro Padre eterno, que nos haga crecer en ella, ¿cierto? Bajo la
la dirección de su Santo Espíritu. Dice la Escritura, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. ¿Con quién se sentó nuestro Señor Jesucristo? Con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000. Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente, porque van a ver un milagro glorioso, un milagro poderoso, un milagro que viene directamente de los cielos. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto quería. Dios es bueno. Sabe que Dios desea que tú y yo seamos útiles en el reino. Sabe que Dios desea de que tú y yo podamos entender de que la participación nuestra en esta tierra para establecer el reino de Dios tiene que tener un rol protagónico. Dios quiere hacer cosas contigo como las quiere hacer conmigo, con aquel que se acerca creyendo, porque todos, absolutamente todos, tenemos que aportar en el reino de Dios. Porque si el Señor hubiese querido salvarnos y llevarnos al cielo, ya estuviéramos en el cielo. Pero el Señor nos dejó aquí en esta tierra con un propósito establecido, con un propósito diseñado, con un propósito que Él mismo estipuló para que sus hijos fueran útiles en el reino de los cielos. Para que sus hijos fuéramos útiles en establecer la palabra de Dios. Porque la Escritura es muy clara. Jesús alimenta a los 5,000. Es un milagro glorioso. Pero la Escritura nos muestra y nos enseña de que Jesús se va del otro lado del mar de Galilea porque él ha recibido una noticia que quizás le causó un impacto, y fue la muerte de su amigo, fue la muerte de su familiar, fue la muerte del profeta Juan. Cuando Jesús recibe esta noticia, y cabe precisar de que la alimentación de los 5,000 que habla la Escritura, de este pasaje maravilloso, lo podemos encontrar en los 4 evangelios. Lo podemos encontrar en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Como podemos encontrar toda la pasión de la muerte y crucifixión, que son la palabra que el Señor nos dejó. Y cuando los 4 evangelios significan algo, cuando los 4 evangelios enmarcan algo, es porque verdaderamente fue importante en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y de los discípulos, que a través de la inspiración del Espíritu Santo pudieron escribir la palabra de Dios. Y el Señor se va al mar de Galilea porque recibe esta noticia, y resulta de que el Señor se va y los discípulos le siguen. Dice la Escritura de que cogió la barca y se fue. Ahí lo siguieron los discípulos que creían, que entendían que Él era el Mesías, que era el Salvador. Jesús, al platicar con ellos, nos dice la Escritura que Él levanta la cabeza y que hay mucha gente, demasiada gente. Y Jesús les dice a los discípulos, ¿qué hay? ¿Qué hay? No, lo que hay son 5 panes y 2 pececillos. En uno de los evangelios, en Mateo y en Lucas, dice el Señor estas palabras a los discípulos, le dice, denle ustedes de comer. No, cuando ellos dicen, ¿pero qué le vamos a dar de comer? Aquí, ¿y por qué cito Juan? Y cito Juan porque el Señor nos da a través de las Escrituras un dato preciso, que se necesitaba mucho dinero para alimentar a 5,000 personas, porque es que estamos hablando de 5,000 hombres. La Escritura dice fuera de mujeres y fuera de niños. Era una multitud.
Sin embargo, el Señor le dice, denle de comer. ¿Sabe que tú y yo tenemos que darle de comer a la gente? Y no es así tan literal, tan físico. El Señor quiere que nosotros podamos establecer y llevar el maná que viene del cielo, es la palabra de Dios, pero sin dejar de hacer lo otro. Yo siempre he dicho, si tú vas a donde una persona a llevar el evangelio y esta persona te puede recibir, pero esta persona tiene un hambre insaciable porque no ha comido, digamos, durante un día, durante 2 días, ¿cuál es la misión que nosotros debemos dar? ¿Cuál es el paso a seguir cuando uno da la palabra a una persona que está en una condición de esta? Pues sencillamente meterse la mano en el bolsillo, sacar una bendición y decirle, mira, en nombre del Señor, aquí está, sacia el hambre por un momento. Porque es lo que nos toca. Pero más de eso, el Señor quiere que nosotros podamos dar la palabra, que nosotros podamos establecer el reino de Dios, que no es otra cosa que llevar su santa voluntad a los hombres a través de las Escrituras. Sabes que siempre el Señor nos va a dar una oportunidad para que tú y yo podamos llevar la palabra de Dios. Sabes que el Señor siempre nos va a dar la oportunidad para que tú y yo podamos llevar el pan. Sabes que el Señor nos da una oportunidad para que tú y yo podamos saciar a la gente. Sabes que tú y yo tenemos el mensaje correcto, el mensaje de verdad para llevárselo a las personas, pero muchas veces no creemos que somos capaces. Muchas veces creemos que esa misión se la dio el Señor a otras personas, pero el Señor te está diciendo hasta ahora a ti y me dice a mí que la responsabilidad de llevar la palabra, de tomar un rol protagónico en establecer el reino de Dios es tuyo y es mío. Porque el Señor quiere que nosotros podamos ser útiles, seamos esa herramienta. Y tenemos una oportunidad maravillosa, tenemos una oportunidad para establecer la palabra de Dios. ¿Qué hay que darle de comer a la gente? ¿Cómo le vas a dar de comer a la gente? Pues tú tienes en tu corazón y tienes en tu boca lo que el Señor ya puso de antemano para que lo lleves y puedas dar de gracia lo que recibimos de gracia. ¿Sabe que muchas veces especulamos mucho con la palabra de Dios? Muchas veces nos volvemos tan especulativos, muchas veces rebuscamos tanto, pero el Señor desea que nosotros seamos concretos en decir que Dios es un Dios de amor, que Él se resume en la Escritura como un Dios de amor. Y el Señor, yo sé que ha hecho muchas cosas en ti como las ha hecho en mí y que somos testimonio de la grandeza y de la gloria de Dios. Y el Señor quiere que con eso nosotros vayamos a alimentar a la gente que necesita ser alimentada, que es confrontarla y decirle que el Señor puede hacerlo, porque si lo hizo contigo y lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquier persona. Y los discípulos estaban incrédulos. ¿Qué les vamos a dar de comer? ¿Cómo le vamos a dar de comer si hay mucha gente? Quizás ha llegado un momento de incredulidad a tu vida y decir, no, yo no soy capaz de poder decirle a esta persona que Dios le ama. No, yo no puedo ser capaz de decirle que anteriormente tenía este vicio, que anteriormente era una mala persona, pero el Señor vino y cambió mi vida. Yo no puedo decir eso porque eso ya quedó en el pasado. No, el Señor desea que nosotros podamos llevar el testimonio de la grandeza de Él a través de un testimonio que es vivo, que es eficaz, que es el tuyo y que es el mío. Tú te conociste antes, cómo eras en el Señor, cómo lo sé yo. Y el Señor desea que a través de eso nosotros podamos ser luz. Pero también a través de lo que tú has aprendido con la santa palabra que Él dejó para que tú y yo fuéramos instruidos. Y eso es lo que nosotros tenemos que dar. Y eso es lo que el Señor nos dice que tenemos que entregar a la gente. Porque ese es el maná eterno. Ese es el maná eterno. Yo recuerdo hace algunos años que una mujer anciana de la congregación, en la ciudad donde me congregaba, se me acercó y me dice, John Jairo, Dios te ama. Y era un momento de circunstancias difíciles que estaba pasando, muy difícil estaba pasando. Y esa palabra entró y penetró en mi corazón. Y me quedé pensando decir, Dios me ama. Pero lo sorprendente fue la persona que utilizó el Señor para decir, John Jairo, Dios te ama. Algo que parece tan sencillo. Algo que parece tan rutinario, algo que parece lo más normal, porque lo has escuchado infinidades de veces. Pero Dios sabe la necesidad de las personas. Y cuando Dios conoce la necesidad de las personas, envía el alimento correcto en el momento preciso para edificar tu vida y para bendecirte. Y yo pude entender en ese momento de escuchar de esta anciana, Dios te ama, porque era una anciana con la cual no me relacionaba mucho en la iglesia. Quizás de saludo.
Pero cogerte la mano y apretarte y decirte Dios te ama es porque fue una enviada del Señor en el momento correcto, en el momento preciso, en el momento idóneo, para que tú puedas entender que la respuesta venía de Dios y que Dios había utilizado a una persona para mandarte un mensaje concreto de decir que puedes salir adelante, porque el que te ama no te va a abandonar. Y es lo que el Señor desea para ti y para conmigo, que podamos ser precisos, que podamos ser concretos en llevar una palabra de vida, en una palabra de restauración, una palabra de reconciliación, una palabra que ha transformado nuestras vidas y que sabemos y entendemos con el poder glorioso y la autoridad de Cristo que también puede cambiar la vida en muchas personas. En muchas personas. Pero tú y yo tenemos que dejarnos usar de Dios. Tenemos que dejarnos usar por el Santo Espíritu. Tenemos que dejarnos usar por lo que quiere hacer nuestro Señor Jesucristo. Porque Él desea. Porque lo hizo en nosotros y también lo puede hacer con las demás personas. Pero tú y yo tenemos oportunidad para todo, oportunidades para acercar a la gente a la cruz de Cristo, oportunidad para llevar un mensaje de paz, un mensaje de ánimo, un mensaje de inspiración, un mensaje donde la gente pueda entender de que Dios es generoso, donde Dios puede extender la mano para restaurar absolutamente todo. Créeme que Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es un Dios de amor, un Dios que tiene sus brazos abiertos a través de Cristo para entender, porque Él fue el que pagó el precio en la cruz del Calvario. Él fue el que pasó esa pasión donde su cuerpo fue lacerado, donde su cuerpo fue golpeado, donde su cuerpo fue mutilado, donde derramó absolutamente toda su sangre. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos entender de que Dios es amor. Y como Dios es amor, tú y yo siempre vamos a tener la oportunidad para llevar ese Dios de amor. ¿Sabes que Dios desea enormemente que nosotros seamos personas activas dentro del Evangelio? Y yo siempre le digo a la gente que conozco y la gente que se congrega en IBN puede entender, porque allá no se tolera el pecado, porque el pecado se confronta, o al pecador se confronta para decirle. Pero somos una iglesia donde abrimos los brazos para expresar ese Dios de amor, ese Dios que dice en Juan 3:16, a los que aman, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Dios no dice, Dios fue implacable y por eso va a entregar a su Hijo para condenar al mundo. Dios es severo y sí, Dios es amor. Y tú dices, no, es que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Sí, Dios es fuego consumidor para aquel que quiere aborrecer su palabra, para aquel que quiere dar la espalda y quiere latigar al Santo Espíritu de Dios blasfemando. Ahí Dios es implacable, ahí Dios va con el furor. Pero si tú tienes un corazón contrito y humillado, el Señor dice que Él no lo desprecia nunca jamás. Y tú te puedes acercar creyendo, porque tú y yo somos útiles, porque tú y yo siempre vamos a tener la oportunidad de poder expresar la gloria de Dios, ese amor derramado en la cruz del Calvario, ese amor que fue ahí en ese acto sublime, en ese Gólgota, en ese monte, en una parte alta donde todo el pueblo de Jerusalén viera qué es lo que estaba sucediendo. Pero ahí, cuando quisieron poner en vergüenza a nuestro Señor, ahí se manifestó la gloria y el poder del Padre Eterno para con su Hijo. Y ahí pudieron entender muchos de que Él era Hijo de Dios y que ese acto sublime de amor iba a traer una oportunidad nueva para todo el que se acerca. Y esa oportunidad llegó a tu vida, llegó a la mía, pero como nosotros somos instrumentos del Señor, esa oportunidad se la tenemos que llevar a otras personas que están sedientos de recibir el maná celestial, del maná eterno, del maná que les va a permitir permanecer en la roca eternamente estable, que es Cristo Jesús. Tú y yo tenemos ese rol. Y los protagonistas de esta historia fueron los discípulos. ¿Usted cree que el Señor no sabía que los discípulos eran incrédulos? ¿Usted cree que el Señor no sabía de que los discípulos iban a dudar de cómo le iban a dar pan a tanta gente, comida a tanta gente? Y dice la Escritura, algo glorioso, que hubo una multiplicación, que se recogieron 12 cestas más y que la gente quedó saciada. Gloria al que vive y reina para siempre. Sabe que cuando el Señor nos usa a nosotros en el momento correcto, en el momento concreto, en el momento idóneo, la palabra que sale de nuestros labios con esa pasión desbordante de establecer el reino de Dios va a saciar a la gente, la va a saciar de una manera tan espectacular que van a reconocer la grandeza de Dios y van a reconocer el cambio genuino que trajo el Señor a través del Espíritu Santo, pero que te utilizó a ti y me utilizó a mí para llevar un mensaje de paz y un mensaje de reconciliación. Es lo que Dios desea. El Señor conocía que los discípulos eran incrédulos, que dónde iban a sacar comida, que dónde iban a recolectar tanto dinero para saciar a la gente, pero Dios entendió que a través de esa incredulidad podía manifestar un milagro glorioso, primero para los discípulos y después para tanta gente que estaba ahí. Tú y yo entendemos que somos un milagro de Dios y ese milagro es utilizado para hacer milagros
en la gente. Y quiero que me entiendas, tú eres un milagro de Dios. Entonces, cuando Dios te utiliza para llevar el mensaje y Dios es instrumento para que tú puedas bendecir a otra persona, el milagro que el Señor hizo en ti de un cambio genuino permitió llevar un mensaje genuino para que una persona recibiera algo genuino. Y eso solamente puede venir de Dios. Eso solamente puede venir de aquel que te salvó, de aquel que entregó su vida por ti y por mí. Pero nosotros tenemos que ser protagonistas de nuestra historia. Tenemos que ser protagonistas de nuestra vida cristiana, porque en nuestra vida cristiana no va a intervenir absolutamente nadie. Vas a intervenir tú con una relación especial con Cristo a través del Espíritu Santo. Es lo que el Señor te mandó a hacer, tienes que hacerlo, porque hay un propósito para ti en esta, para que solamente tú lo hagas. Muchas personas han escuchado decir, no, que si tú no lo haces, Dios pone a otro. Dios se sacia de cualquiera, pero Dios no se equivoca, y si te escogió a ti con un propósito, lo va a llevar a cabo. Si diseñó algo para ti, lo va a llevar contigo, y eso es lo que el Señor desea. Porque siempre hay una oportunidad de reconocer, Señor, me equivoqué, pero ahora rindo mis pies a ti, Cristo, ¿y a dónde tengo que ir? ¿A quién es el que tengo que dar la palabra? ¿A dónde es que tengo que llevar el mensaje? ¿A dónde, Señor, es que tengo que llevar este maná que viene de lo alto, que me alimentó a mí y sé que va a producir el mismo efecto en los que me van a recibir? Tú y yo tenemos que ser activos. Los discípulos entendieron después del milagro que tenían que apresurarse a alimentar a la gente. Tú y yo tenemos que apresurarnos a alimentar a la gente. Alimentarla con lo que hemos recibido. Por eso te digo, no tenemos que reinventar la rueda. La palabra ya está dada. Tú y yo tenemos al Espíritu Santo y Él nos va a guiar con las palabras correctas a llevar un mensaje correcto. Pero tenemos que dejar el miedo, tenemos que dejar ese temor de creer que no somos capaces, porque el Señor te escogió a ti. Si te escogió a ti, te escogió para que lleves a cabo el diseño establecido desde hace mucho tiempo. Y tú eres el protagonista, porque tienes una oportunidad. Una nueva oportunidad. Hoy es una nueva oportunidad para ir a alimentar, para llevar el maná. Hoy es una oportunidad para llevar la reconciliación. Hoy es una oportunidad para llevar la restauración. Hoy es una oportunidad para llevar el amor, para llevar el gozo. Hoy es una oportunidad para decirle, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿A quién es que vas a bendecir a través de mí? Pero tú y yo tenemos que ser decididos, porque tenemos que ser activos. Y tenemos que apresurarnos, así como se apresuraron los discípulos a alimentar a la gente. Porque el milagro está establecido, pero tú y yo tenemos que luchar, tenemos que batallar, tenemos que pelear la buena batalla para conquistarlo. Pero vamos a una batalla seguro, vamos a una guerra seguro que vamos a ganar, porque el que nos acompaña es Cristo Jesús, Jehová Nisi, nuestro escudero, nuestro estandarte, nuestro baluarte. Tú y yo estamos más que ganadores, porque el que está con nosotros es aquel que venció en la cruz del Calvario. Y dice la Escritura que por Él somos más que vencedores. Así que tú y yo tenemos que animarnos, tenemos que sacar ese dinamismo, tenemos que activar nuestra vida cristiana y empezar a alimentar, que Dios te va a usar. Dios te va a usar y tendrás que testificar de lo bueno y lo maravilloso que Dios está haciendo y que está usando en tu vida. Porque el evangelio de la predicación es para todos. Y la gran comisión es una obligación para ti y para mí. Es una ordenanza que el Señor dejó a través de las Escrituras para ti y para mí. Id a predicar, id a predicar. O sea, muévete en fe de que la gente te va a escuchar, porque el que te va a enviar es Cristo Jesús. Así que hay una nueva oportunidad para predicar la palabra. Hoy es una oportunidad para predicar la palabra. Hoy es una oportunidad para decirle, Señor, soy útil, soy herramienta, soy instrumento para llevar tu mensaje. Hoy es la oportunidad. Así que inspírate en esta hora. Conéctate, órale al Dios eterno y que el Espíritu Santo de Dios sea sobreabundando tu vida para llevar ese mensaje de amor y de paz. Dios es bueno, ¿sabes? Dios es bueno y te insto a eso. Te insto para que cada día podamos tener una oportunidad de llevar el mensaje. Tú eres el indicado, créeme, tú eres el indicado. Y quiero que te comuniques con los teléfonos del canal Territorio. Un canal que es de bendición, un canal que el mismo Señor instauró para llevar su mensaje. Y a través del canal podemos orar por ti, por las peticiones que desees, porque Dios es un Dios poderoso, es un Dios glorioso. En el área de la salud, en el área familiar, en el área de las finanzas, en el área intelectual. Dios es bueno para orar. Lo importante es que te puedas acercar en fe, que te puedas comunicar con los teléfonos al 436-3432 y ahí vamos a estar atentos para recibir tus llamadas y orar para que el Señor obre. Dice la palabra de Dios que la oración del justo
puede mucho. Y si tú eres justo, si yo soy justo, y si la iglesia del Señor está llena de gente justa, esas oraciones son escuchadas. Esas oraciones son escuchadas. Así que te animo para que puedas entender de que Dios todavía obra milagros. Así que vamos a levantarnos en fe creyendo, y toma el rol protagónico, porque Dios quiere usarte, porque siempre hay una oportunidad para dejarse usar por Dios. Para mí es un placer poder acompañarles una vez más. Como les digo, mi nombre es John Jairo Morales Navarro, pastor de la iglesia Vino Nuevo aquí en la ciudad de Santa Marta. Les bendigo de manera especial, y quiero que siempre tengas en cuenta, siempre hay una nueva oportunidad. Dios les bendiga y Dios les guarde. Mis ojos a ti y muéstrame más de ti. Aunque no pueda estar de pie, el poder de tu gloria quiero ver. Trae tu fuego aquí, Señor. Este lugar llene tu esplendor, sumérgeme en tu gloria, sumérgeme en tu gloria, sumérgeme en tu gloria, sumérgeme en tu gloria. Marcos ya no oiré. Tu presencia vertirá sobre mí. Por tu gracia me acerco a ti.